Buen día. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, nos congregamos con gratitud para celebrar el regalo de tu palabra. Te agradecemos por la sabiduría que nos guía en cada paso de nuestra vida y por toda esta familia de fe que nos rodea. Imploramos que vives en nosotros el fuego de tu amor mientras exploramos tus enseñanzas y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos a la belleza de tu mensaje para que vivamos conforme a él en toda integridad y propósito. Bendice a cada uno de los presentes y a quienes se unen a nosotros en espíritu, permitiendo que la semilla de tu palabra fructifique con nosotros en amor, fe y esperanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora que estábamos... Ahorita que estábamos cantando el último himno, bueno, el segundo, decía, y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y es curioso cómo, ahorita que veníamos caminando en la entrada, ahí había una pantalla en la planta alta. Normalmente hay varios teles en ese establecimiento y ahí había un video, ¿no? Y seguramente eran cantantes, pero venían, ya saben, como estrafalarios vestidos, ¿no? Amarillos, negros, rojos. Y curiosamente uno era pues sí, era una calavera, así con negro y todo. Y justamente lo que venía pensando para el estudio es respecto a eso, pese a que es el libro de Proverbios en el capítulo 7. Y creo que tiene que ver. Entonces, si quieren, vámonos para allá. A Proverbios 7. Y antes de entrar en la enseñanza, pues justamente quisiera explicar esa parte, ¿no? Que acerca de estos demonios y la calavera que vino. Digo, falta un poquito de tiempo para octubre y noviembre, pero el año pasado me sorprendía cómo empezaban algunos festejos meses antes, ¿no? En julio, agosto, pues ya empezaban incluso las de Halloween, Días de Muertos, y incluso en algunos establecimientos, pues en Navidad, ¿no? Ya sabes que llega agosto, ves todo esto y dices, ya se acabó el año, ¿no? Y justamente estas celebraciones, ¿no? Esencialmente, pues es un día que se celebra a los muertos y tiene raíces paganas. Y aunque sé que es una enseñanza completamente diferente a la de hoy, eh, quería decirles que me causa, eh, ¿cómo decirlo? Pues no extrañeza, uno se acostumbra a esto, tristemente, ¿no? Pero cómo los niños se disfrazan de distintas criaturas, y digo, no estoy en contra de que se disfracen, ¿no? Sino es la intención detrás de todo, ¿no? Y justamente en Estados Unidos hablan mucho de truco, castigo, ¿no? Y pues sí, les das dulces y si no lo reciben, pues igual te hacen una travesura, ¿no? Entonces la mayoría pues les da dulces, ¿no? O sea, como el temor, ¿no? De dicen, pues no vayan a echar huevos, o creo que lo que acostumbran mucho es, ya sabes, como el papel de baño, ¿no? En los árboles, y bueno, para quitar eso, pues sí te tardas un rato, ¿no? Y pues es entre broma y broma, como decimos en México, pues la verdad se asoma. Y esta festividad, de hecho, tiene pues, estos orígenes muy oscuros y raíces en el paganismo y el satanismo. Y segunda de Corintios 2:11, para que no salten, si quieren se los leo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esta enseñanza es relevante porque ahora creo que estas maquinaciones y planes de Satanás están siempre a nuestro alrededor. Y sus actividades parecen estar aumentando cada día. Y es una presencia de verdad muy marcada de la brujería, de la actividad sectaria, de la cultura popular que vivimos hoy, no solamente en México, sino en realidad en el mundo, ¿no?
Por ejemplo, hay programas de televisión que siempre tratan sobre fantasmas, actividades paranormales, ¿no? Y, y son siempre populares, ¿no? Igual alguien pues, nada más está moviendo ahí el hilo y demás, pero siempre llaman la atención, ¿no? Pero estas ideologías desdibujan esta línea entre la realidad, la ficción y la realidad espiritual. Incluso mientras conduces así por las calles, pues hay estos ídolos en las calles o incluso algunos muy altos, ¿no? Estos lugares altos, ¿no? Y pues hay uno que alguna vez pasé, tenía que ir a Tultitlán varias veces y había uno como de 22 metros, ¿no? O sea, se ve. Y me recuerda lo que dice la Biblia y lo dice varias veces, pero ahorita el que quiero decirles es el de Deuteronomio 5, del 6 al 11, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, ahora bien, ahora sí, Proverbios 7 es particularmente pertinente con esta introducción porque nos muestra esta forma en que el enemigo busca seducir y engañar no solamente pues a cristianos o no cristianos, sino en realidad a los jóvenes, que es a quienes va dirigido, ¿no? Que son inexpertos, ¿no? Alguna vez un amigo me contaba que fueron a la playa y sus hijas estaban chiquitas. Entonces, pues fueron a la arena y la bebé, o sea, cuando ya se pusieron como en su palapa y todo, la bebé como que empezó a correr. Y se fue sin sus sandalias. Y empezó a correr y pues, emocionada por ver el mar, ¿no? Y el sol estaba muy fuerte, pero de repente ya no se dio cuenta, digo, poquito después, pues yo creo que sintió el calor. Y en lugar de regresar con su mamá, se iba al agua, ¿no? Porque decía, pues yo creo que en su mente, no, pues el agua, me quita el agua está fría, no sé, ¿no? Pues era chiquita, póngale que será unos 3, 4 años. Y en lugar de ir a su mamá, iba al otro lado, ¿no? Y justamente dices, bueno, pues la mamá tuvo que ir a correr por la chiquita y demás, pues ya veo que sí, tenía los pies ya pues, rojos, ¿no? Se había quemado un poquito, ¿no? Pero eso te dice cómo, y los niños, ¿no? O sea, no tienen esa malicia y dicen, no, pues me voy a quemar y demás, pues no pasa nada, sino que se fue. Y por la inexperiencia, ¿no? Seguramente la siguiente vez, al siguiente día, pues ya no se iba a ir sin sus sandales o sin su mamá. Entonces, Proverbios 7 del 1 al 5 dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las líneas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia a tu pariente, para que te guarden la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Salomón en su sabiduría no solo advierte contra estas seducciones físicas, sino también contra las espirituales, comparando la sabiduría y la inteligencia incluso con nuestra propia familia, ¿no? Esa que nos protege de caer en estas tentaciones. Y justamente este capítulo 7 del libro de Proverbios creo que se erige como un faro de advertencia en este tumultuoso mar de la tentación y que a través de esta vívida y alegórica experiencia del capítulo explora profundidades acerca del engaño, de la seducción y las consecuencias devastadoras de
de ceder ante estos deseos carnales. Y al examinar este pasaje con detenimiento y contrastarlo con algunas otras historias de la Biblia, creo que podemos extraer, pues sí, estas valiosas lecciones que pueden iluminar nuestro camino y protegernos de los peligros que se echan en las sombras. Y quiero que vayamos a una pequeña introducción de esta historia de Proverbios 7, ¿no? Imaginen a un joven caminando por la ciudad al anochecer. De repente hay luces, ¿no? Pero también las sombras se alargan, las luces parpadean y crean un ambiente, sí, misterioso y también peligroso. Pero también él está lleno de curiosidad y de ingenuidad. Y de repente se encuentra con una mujer que le invita con palabras dulces y promesas tentadoras. Esta mujer no es una extraña cualquiera, representa en realidad las fuerzas del mal y esas que buscan apartarnos de Dios. En realidad es una metáfora de las tentaciones que pueden desviarnos de este camino espiritual. Y así como este capítulo nos introduce a la realidad de la tentación y de la seducción, a medida que va a ir avanzando, vamos a ir viendo a este joven cómo es seducido por el engaño, y paralelo a lo que Satanás hace con todos, ¿no? Con todos nosotros, intentando alejarnos de Dios. Ahora, esta mujer descrita en Proverbios, pues no es una persona simple, ¿no? Es este arquetipo que representa las fuerzas del mal que buscan eso, alejarnos, ¿no? Y tiene características muy, muy, muy puntuales, ¿no? Es decir, es aduladora, es persuasiva, es engañosa. Son un reflejo de las tácticas de Satanás que utiliza para tentarnos. Y al igual que la serpiente del Edén, esta mujer ofrece estos placeres temporales a cambio de nuestra alma, un precio muy caro. Proverbios 7, 4 y 5 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Debemos estar atentos a estas tentaciones que se presentan en nuestra vida. Estas pueden venir en formas diferentes, pero pueden ser estos deseos ilícitos, una ambición desmedida, la envidia, pueden venir incluso en un sitio web, en un mensaje, pueden venir de cualquier forma, ¿no? Y reconocer estas tentaciones como artimañas del diablo, pues nos va a ayudar también a resistirlas. Volviendo con este joven incauto, es un ejemplo de falta de sabiduría que nos hace vulnerables al pecado. Esta ingenuidad y falta de experiencia que tiene al tomar las decisiones solamente por impulsos, pues tiene consecuencias devastadoras. Vamos a Proverbios 7:7, que dice, bueno, desde el 6 que nos lo pasamos: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y recuerdo, como ustedes lo van a hacer, la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Me vino de inmediato, ¿no? Imagínense a Sansón, un hombre dotado de fuerza sobrenatural, que sucumbe a los encantos de Dalila y revela su poder, ¿no? Y lo pierde todo. Si quieren, vamos a Jueces 16, y vamos a leer el capítulo 15, perdón, 16 y el versículo 15. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descrito aún en qué consiste tu gran fuerza. Vamos al 16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dalila, con su astucia y persistencia, simboliza cómo las tentaciones pueden parecer así, irresistibles, y cómo la falta de discernimiento y entrega a los deseos carnales puede llevarnos a la ruina. Sansón, cegado, antes de estar cegado físicamente, ya estaba cegado espiritualmente, ¿no? Y nos muestra que sin la sabiduría de Dios, sin hacerle caso y menospreciándola, somos vulnerables completamente a los engaños del enemigo. Vamos ahora a saltarnos a Lucas, al capítulo 15, para ver otro ejemplo de otro joven. En Lucas 15, en el versículo 11, habla del hijo pródigo. Y justamente en el 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este pasaje nos muestra justamente esta impulsividad y la falta de sabiduría, ¿no?, de este joven, y cómo podemos llevarlo a estas decisiones desastrosas. Este hijo menor, seducido por la libertad, los placeres mundanos, despilfarrar su herencia, y al final terminó en la miseria. Y al igual que el joven en Proverbios 7, esta falta de discernimiento lo lleva a caminos de destrucción. Pero el arrepentimiento del hijo pródigo fue que al regresar a su casa y pedir perdón, pues nos recuerda que siempre también hay un camino de vuelta atrás, de vuelta a donde pertenecemos, de vuelta como esta niña a su mamá, volver, ver a Dios que está ahí, ¿no? Debemos cultivar este discernimiento a través del estudio de la palabra de Dios, la oración y la búsqueda de consejo sabio. Este discernimiento nos permite evaluar las situaciones con más claridad y tomar decisiones que honran a Dios. Volviendo a Proverbios 7, donde la mujer se acerca al joven con palabras aduladoras y promesas de placer, vemos cómo ella lo invita a su casa y que ha preparado con esmero para la ocasión. Su discurso está lleno de mentiras y engaños. Vamos a leer Proverbios 7 del 10 al 12. Dice, cuando he aquí, una mujer le hará el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y no sé si les recuerda también a Eva y la serpiente, ¿no? En Génesis 3:7, si no quieren ir hasta allá, se los digo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente en el jardín de Edén utiliza las mismas técnicas para tentar a Eva. Promete conocimiento y poder, pero sus palabras ocultan esta verdadera intención de alejar al hombre de Dios. Y Eva, seducida por esta aparente sabiduría y la promesa de ser como Dios, cae en la trampa y desobedece, llevando al hombre a su caída repentina, ¿no? Y este relato justamente me suena igual que Proverbios 7, donde la mujer seductora ofrece placeres temporales que resultan en consecuencias eternas, ¿no? Y debemos reconocer estas tentaciones nuevamente, ¿no? Disfrazadas de algo deseable y atractivo. Y es crucial tener la palabra de Dios para ver más allá de esto, de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Y comprender estas verdades, intenciones detrás de las tentaciones, ¿no? Ahora, volvamos a Proverbios 7, con este joven cegado por la pasión y sigue a la mujer sin darse cuenta de que está caminando sobre su propia perdición. El texto de Proverbios dice que él va como un buey al matadero, ¿no? O un ave que se precipita a la trampa. Dice Proverbios, vamos a adelantarnos, Proverbios 7, 22 y 23, dice, enseguida se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio de las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y justamente comparándolo, me recordaba a la misma historia de David y Betsabé, ¿no? Digo, ya la hemos visto, la conocemos, pero viendo en Proverbios, ves cómo David y Betsabé, ves cómo revela el adulterio, ¿no? Y cómo puede llevar esta espiral de pecado y consecuencias devastadoras. David, que era este rey poderoso y sabio, pues cae en esta tentación, comete adulterio, con Betsabé. Para encubrir su pecado, lo que hace es organiza la muerte del esposo de Betsabé y es para Urías, ¿no? Y este acto lleva una serie de desgracias en la vida de David y de su familia, mostrando cómo en un momento de debilidad puede desencadenar una cadena de eventos trágicos. Él no estaba haciendo lo que debería haber estado haciendo, que era trabajar, sino que se dedicó ese día a quedarse, y no solamente a quedarse en su casa disfrutando de las maravillas, sino no se dedicó a Dios. Es decir, cuando estás trabajando, pues estás trabajando. Si tienes tu día de descanso, pues estás en el día de descanso, ¿no? Pero él en un día de trabajo, pues no estaba trabajando. No estaba enfermo, no estaba herido, ¿no? Nada más digo, no, hoy no voy a trabajar. De esos días donde te da la fiaca, ¿no? Y bueno, dice 2 Samuel en el 11:27, en la segunda parte, dice, después de todas las tragedias que le pasó a David, y pasado el luto, entró David y le trajo a su casa y fue ella a su mujer y le dio a su hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, la vorágine que había cometido David, pues sí, o sea, pues él pensaba, no, pues ya pasó. Creo que Dios no me ve, pero bueno, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y quiero contarles otra historia que justamente cae en esto, ¿no? En este concepto de Proverbios 7, y es la historia de Acán. Después de que Josué con los israelitas conquistaron Jericó, Dios les instruyó que no tomaran nada del botín para sí, ya que todo debía ser consagrado o destruido, ¿no? Bueno, destruido. Sin embargo, Acán no desobedeció estas órdenes y escondió una parte del botín, y se incluyó una capa ahí babilónica, ¿no? 200 ciclos de plata y un lingote de oro, ¿no? Y la acción de Acán pues, tuvo consecuencias, no solamente para ellos, sino para todo Israel, ¿no? Ya que fallaron en su siguiente intento de conquistar a la ciudad de Ai.
y debido a este pecado que estaba en Acán, en el campamento, pues hubo derrota, ¿no? Josué buscó en Dios la respuesta de esta derrota y Dios se lo reveló y le reveló el pecado de Acán. Josué confrontó a Acán y para que confesara su transgresión y lo hizo. Como resultado, Acán y toda su familia pues fueron llevados al valle de Acor, donde fueron apedreados hasta la muerte como castigo por su pecado. Pero Israel pues restauró así su relación con Dios. Esto sirve como esta advertencia donde se habla de la seriedad de la obediencia a los mandamientos de Dios. Acán también cegado por la codicia, desobedece estas órdenes divinas y toma objetos prohibidos del botín de Jericó, lo que resultó en esta derrota tremenda, ¿no? Josué 7:25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y este acto de desobediencia no solo trajo esta destrucción sobre el mismo Acán, sino sobre toda su familia, todo su pueblo, mostrando cómo el pecado de una sola persona puede traer consecuencias a los demás. Así que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. El pecado no solo afecta tu vida, sino también a la de tu familia, a tus seres queridos, las personas que amas. Y justamente la sabiduría de Proverbios nos ayuda a considerar estas repercusiones a largo plazo y tomar esas decisiones que honren a Dios y te beneficien a ti y seguramente van a beneficiar a tu familia, ¿no? Quiero darles una advertencia final con este capítulo de Proverbios, ¿no? Donde concluye con una advertencia solemne, ¿no? Acerca de este camino de inmoralidad sexual, inmoralidad en cualquiera de nuestra vida, que en realidad conduce a la muerte. La casa de la mujer seductora es comparada con el Seol, que es básicamente el reino de los muertos, ¿no? Lo que se celebra en octubre y noviembre. Dice Proverbios 7:25 al 27, y vamos a leerlo. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En Génesis, en el capítulo 19, donde hablan de Sodoma y Gomorra, desde el 24 al 26 más o menos, ¿sí? Dice, lo voy a buscar, si alguien quiere seguir. Las notas. Dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La historia de Sodoma y de Gomorra muestra cómo esta depravación que había en la ciudad lleva a la destrucción total de ella. Esas ciudades se conocían por su inmoralidad y el pecado que había, y son destruidas por un juicio divino. Lot y su familia son salvados, sí, pero su esposa, justamente como lo veíamos, ella voltea a ver la ciudad mientras está siendo destruida por Dios y se convierte en esta estatua de sal, lo que simboliza el costo de no dejar el pecado completamente atrás. Por lo tanto, debemos entender que este pecado tiene consecuencias eternas. Pues la mujer de sal se va a quedar ahí de sal para siempre, ¿no? La sabiduría nos llama a arrepentirnos y a buscar una vida de santidad y pureza, a alejarnos de estas tentaciones y mantenernos firmes en los caminos de Dios, asegurarnos también una vida que sea espiritual y que tengamos un bienestar en realidad eterno. Creo que este capítulo de Proverbios es un llamado urgente a la vigilancia espiritual y a la búsqueda constante de la sabiduría divina de Dios. La sabiduría en realidad te protege de estas trampas del pecado y nos guía por el camino de la vida, por este lugar
oscuro donde de repente ves las luces parpadeantes, ¿no? Rojas, azules, te llaman la atención, pero tú sigue tu camino. A través de esas historias que les quise compartir, la de Sansón, la de David, la del hijo pródigo, quería demostrarles cómo la falta de sabiduría ha llevado a la ruina de personajes muy poderosos también muy comunes. Cualquiera de ellos lo podemos ver en nuestras vidas cada día, ¿no? A veces uno se siente como David, a veces uno se siente como Sansón, pero al final creo que todos debemos sentirnos como el hijo pródigo arrepentido cuando vuelve a Dios. Proverbios 4, en 7 y 8 dice, la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. A lo largo de las Escrituras encontramos más y más ejemplos de cómo la falta de sabiduría y el ceder a estas tentaciones nos llevan a la caída de muchos personajes, ¿no? Incluso Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, se dejó seducir por numerosas esposas extranjeras, quienes lo apartaron del Dios verdadero. Como lo vimos, Acán también, cegado por su codicia, desobedeció las órdenes divinas y trajo la ruina sobre sí mismo y sobre el pueblo. El hombre en realidad, cuando sigue a su corazón, la codicia de su corazón, y sucumbe al pecado del adulterio y del asesinato, y muchas veces no puede ser físico, es el espiritual, como lo veíamos con Sansón. Él ya estaba cegado no solo físicamente, antes de que le quitaran los ojos, ya estaba cegado espiritualmente, ¿no? Es decir, nadie es inmune a la tentación, pero la sabiduría es este escudo que es indispensable en nuestra lucha cada día contra el mal, ¿no? Por lo tanto, hay que buscarla cada día y que sea nuestra prioridad. ¿Y esto qué incluye? Incluye leer, incluye meditar en la palabra, orar, pidiendo este discernimiento y buscar consejos sabios en nuestros ancianos, ¿no? En nuestra iglesia. Proverbios 2, del 4 al 6 dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vigilar y orar primero. La tentación puede aparecer en cualquier momento, ya lo vimos, en cualquier manera. Entonces hay que estar vigilantes y en constante oración para que nos ayude a estar preparados para resistir esas artimañas del diablo, ¿no? Hay que evitar estas tentaciones, ¿no? Estas situaciones de tentaciones, es decir, pues no ir a estos lugares, ¿no? O sea, como que evitarlos, ¿no? Evitar también a las personas y situaciones que sabemos nos pueden llevar a la tentación de una u otra forma, ¿no? Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? Es decir, Dios te va a dar una vía de escape, sí, pero ¿sabes algo? También tienes que estar dispuesto a tomarla. Segunda cosa, arrepentimiento y restauración. ¿Qué significa? Que cuando caemos en el pecado, es crucial recordar que siempre hay un camino de regreso, como con el hijo pródigo. Puedo regresar a casa, voy a pedir perdón, no importa, ya no quiero esa situación, no voy a regresar y voy a pedir perdón a mi papá. Dios es misericordioso y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un versículo que refleja el concepto de este arrepentimiento para la restauración espiritual es uno que encontré en 2 de Crónicas 7:14. Y este versículo es parte de la respuesta de Dios que le dio a Salomón tras la dedicación del templo y enfatiza esta importancia del arrepentimiento y la oración para la sanación. Después de todo, también lo que había hecho el hombre más sabio de la tierra y haberse arrepentido de tener tantas esposas y poner tantos lugares altos con tantos dioses extranjeros. Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
el versículo destaca este arrepentimiento genuino de Salomón y que tiene que incluir al pueblo, ¿no? Y son esenciales para recibir el perdón. Recordemos que también hay un versículo que refleja cómo todas estas mujeres de Salomón habían llevado a pecar. Y justamente como les decía de este versículo de restauración, dice 1 Reyes 11:1-3, pero el rey Salomón amó, además del eje de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías, eteas, de las naciones de las cuales se había dicho Jehová a los hijos de Israel, no os unáis a ellas, ni ellas se unen a vosotros. De cierto, ellas inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. A esas se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Seguramente cuando Salomón estaba leyendo la historia de Sansón y veía a Dalila que decir, ¿cómo dices que me amas si no me dices tu secreto, no? Pues yo creo que se lo olvidó. Pero en realidad este pasaje refleja directamente las advertencias de Proverbios, ¿no? Sobre los peligros de esta influencia en las relaciones inapropiadas, ¿no? Y cómo pueden llevar a una persona a alejarse de Dios, ¿no? Mi conclusión es esta. Creo que es este recordatorio, el capítulo 7, de la batalla contra el pecado, en donde es una lucha constante, todo el tiempo. La tentación siempre va a estar presente, pero con la sabiduría de Dios, como nuestra guía, podemos resistir esos engaños y caminar justamente por el sendero de la justicia y la vida eterna. Entonces yo espero que este capítulo también los inspire a ustedes a buscar esta sabiduría en todo lo que hagan en su día a día y que reflejen la gloria de Dios en sus vidas. La narrativa de este capítulo y las historias bíblicas que les compartí para que lo acompañaran reflejan este mapa que nos guía a través de estos peligros del pecado hacia una luz, la luz de la redención y justamente la vida eterna en Cristo Jesús. Justamente Juan en su capítulo 8, en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yes. Dentro de las múltiples formas que hemos tratado de expresar el arrepentimiento, la más simple que he encontrado es ponerse de acuerdo con Dios. Así de simple. Porque cuando nosotros somos enfrentados a las verdades de la palabra y chocan muchas veces con nuestra mente, entonces hay un conflicto interno y naturalmente empezamos a defendernos. Recuerden ustedes que todo lo que hemos estado viendo respecto de la naturaleza del ser humano, que muy en lo profundo no ama a Dios y no quiere tener una relación con Él. Y Dios es el que hace el llamamiento, y cuando Dios hace el llamamiento, Dios empieza a cambiar el corazón para que se arrepienta. Y de ahí es que nosotros tenemos que aprender el valor de la palabra de Dios. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Cuando la palabra empieza a trabajar barbechando nuestro corazón, empieza precisamente a prepararlo para llevarlo a ese arrepentimiento que lo lleva a una relación con Dios. Y todo esto tiene que ser cimentado en el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que en el Salmo 118, 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso ver. La piedra sabemos que es Jesús, la roca de salvación, y es el fundamento de una estructura de una vida y de la iglesia de Cristo. Siempre vamos a tener nosotros en un sentido ataques, o siempre vamos a ser enfrentados a
a dudar, a tratar de edificar sobre un fundamento falso. Y obviamente dentro de un fundamento falso, la estructura que levantemos en nuestra vida ante cualquier terremoto, movimiento, prueba, se va a desvanecer. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la palabra como es. Dios nos dejó la palabra precisamente para que nosotros pudiésemos estructurar nuestra vida correctamente. Hoy vemos que pues, se ha ido desechando la verdad de la palabra, se toma parcialmente esta verdad, o se traduce de acuerdo a emociones o sentimientos o intereses humanos, y eso tergiversa la verdad. Por eso es que en esta parte, que vamos a ver que es la última parte del estudio de la santidad de Dios, vamos a analizar un segundo sermón que este predicador Jonathan Edwards predicó. Y precisamente es, podríamos titularlo Pecadores en manos de un Dios airado. Entonces, los hombres en su forma natural o los seres humanos somos enemigos de Dios. Recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Un ser humano en su estado natural no puede ni quiere las cosas de Dios. Necesitamos el llamamiento de Dios. Y cuando Dios nos llama es precisamente cuando tenemos que apreciar y responder. La respuesta requiere de una preparación de nuestro corazón, que Dios hace aunque nosotros no percibamos a lo largo de nuestra vida. Todas las experiencias que nosotros vivimos, todos los sufrimientos, los dolores, las pruebas, aún los momentos agradables y de regocijo en nuestras vidas, todo van a ir contribuyendo para que nosotros volteemos a ver a Dios. Recuerden que Dios habla a través de diferentes maneras, a través de la naturaleza, a través de nuestra conciencia, a través de la palabra de Dios, testigos fieles y verdaderos, y donde estemos, su voz se va a expresar. Volvemos al Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. ¿Por qué? El hombre está extraviado. Pero luego dice, por toda la tierra, hablando de la evidencia de la creación, se oyó su voz y hasta el último del mundo sus palabras. Entonces nosotros tenemos que entender primero nuestra condición para poder ir a Dios. Que si nosotros somos personas no conversas, de alguna manera estamos en contra de Dios y no nada más eso, odiamos a Dios. ¿Por qué el ser humano repele tanto? Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos cómo prácticamente la humanidad ha tomado dos caminos, y solo puede haber dos caminos. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no hay puntos intermedios, no puedes estar medio de un lado o medio de otro. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Pero para estar con Dios, nosotros tenemos que, primero que nada, ser honestos y entender lo que realmente somos. Somos enemigos de Dios. Internamente, no queremos hacer un lado a Dios de nuestras vidas, porque su santidad nos molesta, nos incomoda. Recuerden ustedes que no hay ningún problema, Recuerden ustedes que la santidad pone en evidencia nuestra vida de pecado. Hay grados de maldad, como hemos dicho nosotros, pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios o cuando somos confrontados por las verdades de la palabra, entonces se pone en evidencia lo que realmente somos. Y ahí es precisamente donde viene el conflicto interno.
Por un lado, nuestra conciencia habla de parte de Dios. Nos dice que estamos mal porque nuestra conciencia está conformada a la palabra de Dios, a las leyes de Dios. Por otro lado, cuando nosotros rechazamos lo que nuestra conciencia nos dice, se endurece nuestro corazón y queremos quitar de nuestra vida lo que nos molesta. Y el conflicto va a llegar a tal extremo que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en la batalla que muchos de ustedes ya conocen o han escuchado, la batalla de Armagedón, toda la humanidad incrédula se une para luchar contra el Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Si fuere posible, querrán destruirlo. Pero eso solo va a ser evidencia de que el ser humano es enemigo de Dios. Y ahí vemos nosotros a los fariseos y a los saduceos, a los herodianos y a los intérpretes de la ley. Los 4 grupos que se juntaron, aunque tenían diferencias unos a otros, contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús desenmascaraba lo que realmente eran. Muchos eran religiosos, como los fariseos, y establecieron un conjunto de leyes adicionales a la palabra de Dios para normar, tener control, enseñorearse de las personas. Pero ellos tampoco cumplían, porque Jesús mismo les dijo cuando los confrontaba, que cuando vayan a la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque decían, pero no hacían. Y hoy vemos un mundo así, lleno de pensamientos que expresan algo en nuestras vidas, pero realmente nuestro corazón está lejos de Él, como Jesús mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que vivimos tristemente en esta última época, aún dentro del falso cristianismo. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué pasa con una persona que rechaza a Dios? Acude a un lugar para aprender la palabra y le hablan conforme a lo que él piensa, conforme a lo que él desea. Claro que se va a identificar, pero ¿en qué se va a identificar? En una falsa doctrina. La palabra de Dios confronta, como este pasaje que ahorita mencionó Mauricio, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, la única manera es reconocer nuestra condición, humillarnos delante de Dios diciendo, Dios, tú tienes razón, y anhelar que Dios transforme nuestras vidas. De otra manera, esta molestia de ser confrontados sin arrepentimiento se va a convertir en una indignación. Por eso vemos personas que realmente odian a Dios, aunque lo cubran, aunque no lo confiesen directamente, dentro de su corazón están lejos de Dios. Y entonces es ahí precisamente donde llegamos a un punto muy importante. ¿Quién, como dijo Isaías, quién podrá creer nuestro mensaje? ¿Quién podrá realmente responder a él? Bueno, la palabra misma dice en Romanos que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí claramente el libro de Romanos dice, pues siendo enemigos, todos los seres humanos que no tienen una relación con Dios son enemigos de Dios. Y el Nuevo Testamento se centra en la reconciliación. El Antiguo Testamento prácticamente acusa de pecado, es la ley. Pero ahí es donde el ser humano fracasó, porque nadie puede en su estado natural cumplir la ley porque está corrompido, porque su mente está en contra de Dios, naturalmente. El Nuevo Testamento prácticamente es cuando, a partir de que Jesús viene a este mundo y comparte el Evangelio, da las nuevas
las buenas nuevas de salvación, que es lo que es el Evangelio, cuando Dios empieza a dar esa luz que iluminó a muchos, pero por otro lado hizo que muchos se endurecieran. Pero principalmente el Nuevo Testamento manifiesta el amor de Dios. Como dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya desde hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hoy vemos que Dios está derramando su misericordia, nos propone su amor expresado a través del sacrificio de Cristo y la salvación es que respondamos a ese amor. Cualquier sombra de duda en nosotros va a traer un conflicto interno que va o a alejarnos de Dios o va a traer un beneficio que nos lleve a acercarnos a Él. Pero debemos entender que ningún ser humano puede amar a Dios. Muchos dicen yo amo a Dios, pero en realidad quien se acerca a Dios con motivos equivocados y tristemente quien no entiende el concepto verdadero cae en esto es: voy a ti para que me saques de problemas, voy a ti para que me hagas feliz, voy a ti para que resuelvas mi vida, etc. Pero nunca van a Él porque entiendan su amor, porque entiendan que están separados de Él, porque entiendan que separados de Él, el destino final va a ser el infierno, una separación eterna. Y entonces, si no toma conciencia una persona de esta realidad, va a vivir una irrealidad aún dentro del mismo cristianismo. Pero la mente humana, que está en enemistad con Dios, tiene una hostilidad natural hacia Él también. Entonces, ¿cómo puede cambiar esta hostilidad? ¿Cómo puede una persona entender con el llamado de Dios? Dice un pasaje en la Biblia: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando Dios nos llama, es nuestra respuesta lo que importa a Él. Por eso es tan importante, primero, tomar conciencia de lo que somos. Somos enemigos de Dios, odiamos su santidad, queremos quitarlo de nuestra vida. Ejemplo, pues todos los grupos de los judíos que mencionamos hace rato: fariseos, saduceos, maestros de la ley, herodianos. Todos ellos tenían muchas rivalidades y desacuerdos, pero se unieron con un objetivo: deshacerse de Jesús, al grado de matarlo. Si por ellos pudiera haber sido posible, aún hubieran matado su divinidad. Y sí, es verdad, Jesús murió en la cruz, fue condenado porque Él tenía el objetivo de tomar nuestro lugar en el juicio por los pecados, pero nunca pudieron tocar su naturaleza divina. Si no, hubiera Jesús quedado muerto en la cruz y el cielo estaría vacío, no habría Dios porque lo hubieran matado. Si los seres humanos hubieran podido hacer esto, pero recuerden que Jesús vino con un objetivo que nunca cambió. Yo pongo de mi propia voluntad mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Él vino a cumplir el plan de Dios y su amor precisamente consiste en que Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz para que nosotros fuésemos, los que creyésemos en Él, liberados del juicio del pecado. Recuerden, dentro de todo lo que hemos visto, que Dios es un ser santo, pero también es un ser justo. Y dentro de su justicia divina, Él tiene que juzgar el pecado. Y la única manera de ser librado de este juicio
es que alguien pague por ti, y eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso Él nunca pecó, no hubo engaño en su boca, no merecía morir, pero decidió ser juzgado en lugar de nosotros por nuestro pecado. Entonces, todos vivimos en pecado. ¿Por qué nos salvamos? Porque cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y nos arrepentimos, o sea, nos ponemos de acuerdo con Él y deseamos que Él cambie nuestra vida, entonces su justicia nos es imputada. Como Él ya pagó en la cruz por nosotros, al creer en Él, su justicia nos es imputada y nosotros ya no somos limpios ante Dios, porque Dios no nos ve a través de nuestras imperfecciones, sino a través de la justicia de Cristo. Y recuerden ustedes que Cristo, cuando murió por todos los pecados de nuestra existencia, presentes, pasados y futuros. Por eso es que la salvación no se pierde. Pero volviendo a la naturaleza humana, tristemente, además de esa dureza del corazón, hay indiferencia. ¿Qué pasa cuando una persona niega una realidad? Al negarla, se tiene que volver indiferente a ella, sepultarla, racionalizar por qué no cree, por qué no cede, atribuirle a Dios cosas que no son. Por ejemplo, los judíos le atribuían cosas a Jesús para poder desprestigiarlo, que no era Jesús. Y entonces su objetivo era quitarlo del medio. Cuando una persona no es honesta consigo mismo, reconoce lo que sabe que es verdad, que su conciencia afirma, entonces tiene que buscar razones, que se le llama justificación, para no convertirse. Pero en lo profundo es que está opuesta a Dios. Lo odia, no quiere ir a Él y rehúsa poner su vida bajo su control. ¿Por qué parte de la conversión es, al entregarle tu vida a Cristo, entregar el control de tu vida? Si el ser humano pudiese ser por sí mismo capaz de cumplir la ley, de salir adelante, nunca hubiera sido necesario que viniera el Salvador. A lo largo de los años, habría personas que cumplieron la ley y que no morirían, porque cuando Dios le dictó los 10 mandamientos a Moisés, le dijo: el que los cumpla vivirá por ellos y no morirá. Sin embargo, vemos que todos morimos, evidenciando que todos pecamos. Y entonces, si todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Él. Cuando nosotros estamos en desacuerdo con Dios y negamos esto, entonces estamos contra Dios. Y voy a repetir este versículo: el que no es conmigo, contra mí es. Y es algo que tenemos nosotros que entender, que mientras nosotros nos arrepintamos, creamos en Jesús y le cedamos el control de nuestra vida a Dios, estamos en contra de Dios. Ahora, ¿por qué le podrías ceder el control de tu vida a Dios o no querrías cedérselo? Por una razón. Quien le cede el control de su vida a Dios es porque reconoce que ha fracasado. Que todo lo que él hace y ha hecho de nada ha servido. Y entonces sabe que no puede gobernar su vida. Ese es el que se convierte. No nada más es decir, creo en Jesús, sino es todo una situación. Señor, creo, me arrepiento, me pongo de acuerdo contigo de que soy pecador, que estoy en contra de ti, que estoy enemistado de ti, que te odio, que no quiero que me gobiernes, pero ya no quiero que sea así. Punto siguiente: cuando ya nos humillamos, viene la fe, que es un don. Tanto el arrepentimiento como la fe es un regalo de Dios. Como nos humillamos, matamos nuestro orgullo y Dios nos da la fe como un don que salva. Nadie la puede generar por sí mismo, aclarar. Y una vez que llegamos a este punto, entonces es cuando le entregamos el control de nuestra vida a Dios. Y es ahí donde Dios se puede, una vez salvos, Dios nos da su Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a poder cumplir lo que Dios quiere que cumplamos.
el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a iluminar para ver el pecado como Dios lo ve. Hoy en la exposición del proverbio vemos claramente, de una manera bien ejemplificativa, las consecuencias del pecado. Mientras tú ames el pecado, nunca vas a querer ver las consecuencias. El primero que sufre eres tú, pero haces sufrir a los que te rodean. Pero además la consecuencia final es que si odias a Dios, ¿por qué ibas a estar en el cielo con Dios? Dice un pasaje: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Esto quiere decir que, como si muchos dicen que Dios finalmente va a perdonar a todos negando su justicia divina, que es obviamente una mentira, yendo personas al cielo sin un cambio interno de corazón, corromperían el cielo. Por eso es que los únicos que van a estar en el cielo son los que Dios santifique, los que Dios cambie y los que Dios haga parecidos a Cristo. Y eso es precisamente, una vez que ponemos nuestra vida en sus manos, el proceso de santificación. Pero tristemente el ser humano sin Dios tiene una postura maligna. Se opone a su gobierno, se rehúsa a su control. Y hoy vemos en este mundo frutos de ello. Vemos por todos lados manifestaciones que se rehúsan a que ciertos gobernantes gobiernen, unos con razón, otros sin razón, pero es parte de las señales de los fines de los tiempos. Insurrecciones de los pueblos, la inconformidad a los hijos sobre los padres, porque un hijo sin Dios quiere libertad. Los padres tienen un compromiso muy importante: encauzar a sus hijos por el camino del bien. Y entonces hay esas luchas siempre entre padres e hijos. Por eso viene la disciplina, por eso vienen los castigos. ¿Hasta cuándo va a entender un hijo? ¿Sabe cuándo? Cuando salen de su hogar o se casan, cuando tienen hijos y entonces entienden lo que sus papás quisieron. Entonces dicen: mi papá tenía razón. Pero muchas veces, si no doblegan su corazón antes, ya echaron a perder muchas cosas. Entonces, ir con Dios es la garantía de que vamos a ser transformados. Entregarle nuestro gobierno a Dios, Él es confiar en su infinita sabiduría y Él va a trabajar a través de las circunstancias que vivamos, pruebas, enfermedades, circunstancias en nuestra vida, para moldear a Cristo, para formar en nosotros el carácter de Cristo, para formar la mente de Cristo, para que veamos como Dios ve el pecado. Entonces, nosotros no podemos creer en ese amor, porque por naturaleza somos egoístas y creemos que Dios es como nosotros. Hemos sido decepcionados, hemos sido víctimas de mentiras, de abuso y de muchas cosas, y naturalmente creemos que así es Dios. ¿Dónde está entonces el momento del cambio? Cuando empiezas a conocer el carácter de Dios. Que Dios no es un enemigo, que Dios es un ser, si bien es cierto que va a juzgar, antes de eso está su misericordia, antes de eso está su piedad, antes de eso Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y todo lo que Él trabaja en nuestra vida es para que nos convirtamos a Él, para que podamos arrepentirnos verdaderamente. Si nosotros no creemos, no permaneceremos. ¿Por qué? Porque estamos desechando la única alternativa que tenemos de ser redimidos. Entonces, ¿cómo puede ser que una mente torcida pueda ver a Dios correctamente? Por eso es que el ser humano en su forma natural no puede amar a Dios, porque su mente está torcida, porque piensa que es como Él. Si Él es ladrón, piensa que Dios es ladrón. Si Él es deshonesto, piensa que Él es deshonesto. Y así se va a formar una imagen de Dios que se va a conformar en un ídolo. O sea, el ídolo nos complace. El ídolo hace lo que nosotros queremos.
Por eso hay tanta idolatría en este mundo, porque no te confronta, porque te consiente, porque te da la razón a lo que tú piensas. Esa es la característica de un ídolo. Pero Dios confronta nuestro corazón. Dios nos hace ver la realidad. Y entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te muestre cómo realmente eres? Y aún dentro del mismo cristianismo, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para eso. Pero ya estando con Cristo, Dios está al control de Dios. Entonces se cumple lo que dice el Proverbios 4:18, que dice que el camino de los justos es como una luz que alumbra, como el amanecer, como la luz de la aurora, que crece hasta que el día es perfecto. Va en aumento esa luz, nos va transformando hasta que Dios nos hace como Cristo, que ese momento va a ser el momento en que Él nos llame a su presencia. Pero es como la luz de la aurora que nos muestra el camino. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Sin embargo, una persona que vive en pecado y no quiere cambiar, se siente amenazado. Por eso levanta barrera. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La primera reacción cuando nos sentimos atacados es levantar barreras, es defendernos, hasta que entendemos que no podemos luchar contra Dios. Como Dios le dijo a Pablo, en el camino a Damasco, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y así somos cuando vamos en contra de Dios. Es como si quisiéramos deshacernos de Dios. Por eso es que este mundo ha llevado a cabo falsas religiones. Hay miles. Hace 3 décadas prácticamente ya había más de 10,000 religiones reconocidas. Pero la verdad es que cada persona vive su propia religión, porque toma lo que le conviene, desecha lo que conviene, aunque esté en cualquier tipo de religión. Cuando se enfrenta a la verdad, es precisamente cuando no hay lugar a donde hacerte. O estás, como decíamos, o no estás. Sin embargo, Dios es el que nos convence. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver nuestra condición. Por eso es que cuando Dios hace el llamado, quien realmente nos convence es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros como ser humano tiene la capacidad de convencer a otro de estas verdades. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Y el poder del convencimiento es la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer, estudiar y vivir conforme a la palabra. Cuando tú la rechazas, vas a ser como los fariseos. Te vas a molestar porque Dios te desenmascare y vas a querer deshacerte de Dios. Tristemente, ellos pensaron que triunfaron. Ellos pensaron cuando Jesús estaba en la cruz, siendo crucificado, ya vencimos, ya nos deshicimos de Él. Y trataron de cubrir la resurrección, trataron de taparla, sobornaron a las guardias, muchas cosas. Muchos no creyeron, muchos se endurecieron. Pero imagínense ustedes cuando todos estos murieron, porque murieron, cuando se enfrentaron a Dios. Y así va a ser el día del juicio. Todo el mundo va a reconocer que Dios tenía la razón. Por eso dice la Escritura, juro que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aún los que rechazaron que se van a ir al infierno, donde ya no hay regreso, van a reconocer que Dios tenía razón, pero ya va a ser muy tarde, porque es el momento de la vida, en esta vida, es el momento de la conversión. Una vez muertos,
ya definimos nuestra eternidad y la corrupción va a ir en aumento por los siglos de los siglos. La separación va a ser cada día más y más por los siglos de los siglos, por no decir que ya desde que una persona muere sin Cristo está separada eternamente. Nosotros en vida estamos separados espiritualmente, muertos espiritualmente porque rechazamos a Dios. Pero Dios, cuando nos convertimos, nos restaura esa condición. Por eso nos da un nuevo espíritu, por eso nos da un nuevo corazón, por eso nos da la mente de Cristo. Entonces, el consejo es, no hay que justificar lo que tú piensas cuando estás rechazando a Dios, más bien reconsidera y cree, porque si no lo haces, no permanecerás. Eso dice la Escritura también. Entonces, una acusación ante Dios va a ir siempre al extremo y va a ir en aumento cuando no queremos someternos a Él. Pero eso también nos está poniendo en la posición más difícil. ¿Por qué? ¿Vas a luchar contra Dios, quien te crió, quien gobierna todo el universo? ¿Y vas a pensar que vas a prevalecer? No. La sabiduría de Dios es infinita. Y cuando una persona rechaza el amor de Dios expresado en Cristo, comete el peor pecado. Olvídate de los 10 mandamientos. Les recuerdo Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hay un mayor castigo. Rechazar a Cristo, que violar los 10 mandamientos, es la mayor ofensa que le podemos hacer a Dios. Tan solo pensemos, Jesús renunció a ser Dios. Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Dios se hizo hombre, renunció a ser Dios para salvarnos. Esa expresión de amor es la más grande que puede haber. Por eso es la mayor ofensa que le podemos hacer a Dios, rechazar a su Hijo. Por eso es que siempre es importante, a través del estudio de la palabra, estar analizando nuestras vidas y nuestras motivaciones. Primero, reconociendo lo que somos sin Dios. Rebeldes, contradictores, no amamos a Dios ni queremos saber nada de Él porque nos confronta y nos desenmascara. Cuando venimos a Cristo, Dios nos regenera. Dice en Romanos 6 que el viejo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, esa naturaleza, ese ser humano, el viejo hombre, es crucificado. Podríamos decir que Dios lo mata espiritualmente, por eso nos regenera, por eso nos hace volver a nacer, nos hace nuevas criaturas. Lo dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está. Pero sigues conservando tu naturaleza humana o carnal, la cual tiene como objetivo, o sea, Dios la deja con el objetivo de ser transformada a la imagen de Cristo. Por eso experimentamos las luchas, como dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y los dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí es la lucha que todos experimentamos, aún como nacidos de nuevo. Pero
Cuando le entregamos el gobierno de nuestra vida a Dios y lo hacemos una realidad, esto es, obedeciendo la palabra de Dios inequívocamente, entonces sometemos a esa naturaleza humana, como Cristo lo hizo, por eso fue tentado en el desierto y otras muchas tentaciones que él tuvo, para que quede claro que el gobierno de Dios es el que nos va a sacar adelante. Entonces, ya como hijo de Dios, sí vas a tener luchas, sí vas a tener tentaciones, todo esto. Pero el Espíritu, si gobierna tu vida, entonces vas a ser victorioso. Recuerda, 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ven ustedes? Cuando tú apropias el amor de Dios y le das su gobierno, ya no hay incertidumbre, sino certidumbre, y actúas con firmeza siguiendo sus pasos. Cuando tú dudas de ese amor, entonces viene el temor y viene la incertidumbre. Y entonces Dios trabaja para que mostrarte su amor, pero ya estás sufriendo. Por eso es tan importante concientizar que la garantía en que vamos a ser victoriosos y triunfadores es someternos completamente al gobierno de Dios. Y el estudio de la palabra en forma profunda, lectura, meditación, etc., nos va a ayudar a entender, va a hacer que esa luz sea más clara en nosotros. Jesús es la luz y la luz ilumina y esa luz resplandece más y más en la medida que somos más parecidos a Cristo. Recuerden que Jesús dijo, lo que hago, ustedes lo harán y mejor que yo, porque yo voy al Padre. ¿Por qué dijo esto? Porque Él sabía que el hecho de morir en nuestro lugar, que lo aceptara y que Él fuera el Padre iba a enviar su Espíritu Santo. Por eso también dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Padre no enviaría el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando tú naces de nuevo y tienes el Espíritu Santo, tienes la naturaleza de Dios dentro de ti. Entonces, lo que procede es que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación. Pero todo esto no va a suceder si no estás consciente de lo que tú eres. Que estás en oposición a Dios, a menos que reconozcas día con día y recuerdes lo que Dios hizo. ¿Habrá luchas? Sí, pero la victoria está dada si confías en Dios y haces su voluntad. Porque recuerden, conocer y no hacer te deja, podríamos decir, sin comprensión de la palabra, te deja extraviado. La manera de entender radica en la obediencia a lo que Dios revela. Si tú conoces y no haces, tu entendimiento no es transformado y vas a estar en tinieblas. Por eso es tan importante la obediencia. Entregarle el gobierno a Dios significa obedecer todo lo que Dios Padre te demuestra y entonces Él te dará victoria en tus luchas. Él te fortalecerá en tus debilidades. Él te dará el entendimiento para desenmascarar el pecado oculto que está dentro de nosotros. Por eso, recuerden Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, aquí está la parte importante, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ni siquiera tú puedes hacerlo por más que analices tu vida. ¿Quién no ha escuchado esto de alguien
aún de ti mismo. Ni yo me entiendo a mí mismo. Sé que esto no debo hacer, pero lo hago. Ni yo me entiendo. Claro que no, porque todo está velado y encubierto por el pecado que nos trae ceguera y produce insensibilidad. Pero la palabra penetra hasta lo más profundo y desenmascara cualquier pensamiento de iniquidad. Para que lo conozcas nada más, no. Para que tomes conciencia de tu debilidad y te arrepientas. Recuerden que en todo pecado que Dios nos muestre, el arrepentimiento es importante. Al momento de la conversión, Jesús ya te salvó. Fue el arrepentimiento que salva. Pero cada pecado en tu vida requiere arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento simboliza cambio de mente, cambio de dirección. Si tú dices que te arrepentiste de algo y sigues haciendo lo mismo, no te has arrepentido realmente. Si tú no hiciste nada, pero tienes pensamientos inicuos y no te has arrepentido, seguirás teniéndolos y los consentirás. Si te arrepentiste, le pedirás a Dios que limpie tu mente, limpie tu vida, y claro que sí, Dios te va a liberar. ¿Por qué? Arrepentimiento representa cambio de mente, cambio de dirección. Entonces, cuando una persona no está viviendo así, aunque se diga cristiana, es como si tuviera una adoración insípida. ¿Qué pasa cuando algo es insípido? No lo puedes disfrutar, no tiene sabor. Así pasa en una falsa adoración. Por eso quise introducir el estudio con este pasaje de Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Es pregunta, o pregúntate a ti mismo. La palabra de Dios te causa gozo y alegría en tu corazón, quiere decir que vas por buen camino. La rechazas, te molesta, te irrita, te enojas contra la persona que lo dice, que en realidad Dios es lo que te está desenmascarando, entonces quiere decir que te falta arrepentimiento, que te falta ponerte de acuerdo con Dios. Hay tres tipos que compiten entre sí mismos de lo que es la teología. Y toda la humanidad en sus diversas religiones cae en uno de estos tres tipos. Dos de ellos son falsos, solo uno es el verdadero. El primero de ellos podríamos titularlo, y así se dice, el pelagianismo. Esta filosofía realmente no es cristiana. ¿Por qué? Porque niega las verdades básicas de la Biblia. Tienen una enemistad natural en contra de Dios, aunque tienen iglesias, y se concentran más en ellos mismos, rechazan lo que puede ser sobrenatural, rechazan la resurrección de Cristo. Hay una religión, no voy a decir el nombre, pero dicen, es que Cristo está dentro de ti, solo tienes que esforzarte y sacar. Pues esa es una falsa doctrina. Y podríamos decir que no hay ningún tipo de cristianismo, solo es una máscara que usan. ¿Por qué muchos usan esa máscara? Por una razón. Cuando Jesús dijo la parábola de la semilla de mostaza, dijo que es la más pequeña de todas las semillas, y después, cuando se siembra, crece, se convierte en una gran hortaliza, más grande que todo, y llevan las aves del cielo y añaden sus ramas. Muchas religiones se van a apoyar parcialmente en la Biblia, pero tristemente las falsas solo usan partes parciales o tergiversan verdades para llevarte a la mentira y a la perdición. Luego viene el semi-pelagianismo, que claramente sí es cristiano,
creen en Cristo, creen en la resurrección. Este tipo lo cubren la mayoría de los evangélicos de la actualidad, pero tienen un problema. No tienen un entendimiento profundo de lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque consideran que hay un esfuerzo humano para obtener la salvación. Muchos de nosotros conocemos de esto porque decían: esfuérzate en creer, esfuérzate en cambiar, esfuérzate en hacer. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Dios, si no, Dios no entra. Esa es la base del semipelagianismo. O sea, dice verdades, pero implica que tiene que ver el esfuerzo humano. Y como nosotros hemos estudiado a lo largo de este y otros estudios, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El esfuerzo humano no puede llevarte a creer en Cristo, ni todo lo que tú armes como una estructura de pensamiento, tan solo por lo que dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí el semipelagianismo implica las obras humanas. Yo te abro la puerta de mi corazón, yo me esfuerzo en creer, yo voy en todo lo que haga al intelecto. Y el que va al intelecto va al fracaso. ¿Por qué? Porque si el hombre en su sabiduría hubiera podido conocer a Dios, se convertiría por el intelecto humano. Pero ahí, si nosotros recordamos Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, vemos que los hombres en su sabiduría rechazaron a Dios. Y Dios los entregó a la confusión. Entonces, la sabiduría del hombre no lleva a Dios, por tanto el esfuerzo humano, el decir que tú le hables, no vale para Dios. Es un don de Dios. Y por eso es que Dios le dijo a Nicodemo cuando se presentó de noche: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua simboliza la palabra y el Espíritu es el que convence, el Espíritu Santo. Entonces, si la palabra de Dios en su forma sana, como es, no nos convence con la acción del Espíritu Santo, no vamos a poder creer, aunque digas sí quiero. Entonces muchos se decepcionan del cristianismo porque tratan de cumplirlo, pero nunca nacieron de nuevo, porque hicieron una oración, tuvieron un falso concepto, realmente no se arrepintieron, realmente no le entregaron a Cristo el gobierno de su vida. ¿Ven ustedes? Entonces, aquí se invalida la gracia de Dios. Por eso es falsa religión también. Y la que es la verdadera religión es el agustinismo, el que reconoce la imposibilidad por sí mismo de venir a Dios, el que reconoce que todo le corresponde a Dios y pone todo bajo el control de Dios. El que sabe que no puede cambiar por su propia fuerza, el que sabe que depende de Dios para que haya una verdadera transformación y la salvación, el que sabe que no puede sobrevivir sin la gracia de Dios, y hasta que no incline su corazón al gobierno de Dios,
una persona no puede cumplir. Entonces es muy claro que es precisamente lo que es la verdadera religión. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, sino por esfuerzo humano, como el semipelagianismo, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa cuando una persona pone de su parte para supuestamente ir con Dios? Dios, me debes esto, gracias a mí, yo lo hice. Dios no entra en el corazón así. Bien, entonces, quien no entiende esto va a caer en un abismo de confusión que lo va a llevar al infierno. Y el único capaz de rescatarnos de este futuro o de este destino incierto es el Señor Jesucristo. Es creer en Él, estar dispuesto a cederle el control de nuestra vida con un verdadero arrepentimiento que significa: soy pecador, no te puedo amar, quiero huir de ti, pero mi vida es un desastre y ahora te la entrego para que tú la gobiernes. Podríamos decirlo de esa manera. Si tú no haces esto de corazón, no vas a ser salvo y podrás llevar tu cristianismo en tus fuerzas, pero recuerda, ¿hasta dónde vas a llegar tratando de llevar lo que solo Dios puede producir? Al límite de tus fuerzas. Y cuando llegues a ese límite, lo vas a botar todo y vas a decir: este cristianismo no sirve. Pero en realidad es que nunca te convertiste realmente. Para concluir, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso es para siempre. Pero aquí la primera frase: oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Tú estás escuchando la voz de Dios. No es que alguien te platique, vea la palabra de Dios, empieza a buscarlo de todo corazón y Él se va a revelar a ti. Recuerden que así me pasó a mí. Yo me convertí leyendo la Biblia, buscando una respuesta, y fue a través de leer la Biblia que Dios me empezó a mostrar todas esas verdades. O sea, Dios me habló directamente a través de su palabra. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero sea cual sea tu experiencia, tiene que ser afirmada por ir a la palabra de Dios y leerla. La Biblia debe ser tu tesoro. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto te das un tiempo para meditar en ella? Para meditar en tus verdades. ¿Qué tanto la usas para evaluar tus acciones a la luz de lo que Dios revela? Bueno, esa respuesta es para ti. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te agradecemos por los estudios del día de hoy. Te damos gracias porque sabemos que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hablaste. Nosotros reconocemos que no somos nada, pero sabemos, Padre, que tú usas instrumentos vacíos de sí mismos que quieran honrarte y enaltecerte para que tú te glorifiques. Señor, queremos que todo lo expuesto hoy quede grabado en nuestros corazones y nos lleve a la acción, Señor. Porque sabemos claramente que los conceptos que solo se quedan en la mente no nos transforman y que la verdadera fe representa que todo lo que escuchamos de la palabra de Dios lo pongamos en práctica en nuestra vida
y eso es lo que nos transformará progresivamente a la imagen de Cristo. Anhelamos, Padre, que tú formes a Cristo en nosotros. Te pedimos, Padre, porque si alguien aquí el día de hoy aún no te conoce, tú abras su corazón, su entendimiento, para que vaya a ti, que eres un ser omnipresente, y te pida perdón, y tú lo salves y lo sanes. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que bendigas nuestra iglesia y la mantengas siempre en la sumisión a ti y en la sana doctrina. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.